Hace 17 años entraba por primera vez en el Instituto de Biomecánica. Evidentemente no era este edificio, era el edificio del Parque Tecnológico, aquel edificio tan singular, con su mirador acristalado en forma de pico y aquellas pinadas tan chulas. Yo acababa de terminar mis estudios en Ingeniería Industrial, tenía muy poquita experiencia y optaba a una beca de especialización precisamente en biomecánica. Les confesaré que sabía muy poco de biomecánica en ese momento y tampoco tenía claro qué objetivos podría tener esa beca de especialización. Yo estaba acostumbrado, como digo, pues a máquinas y a procesos industriales. Recuerdo que la entrevista me la hicieron el actual director, no sé si él se acordará, Javier Sánchez, junto con Jaime Prat, su director, y el por aquel entonces responsable de la sección de ayudas técnicas, Ricard Barberà. Me empezaron a hablar de cosas muy extrañas para mí, pues análisis de movimientos, biomecánica de la marcha. Incluso me hablaban de un proyecto que por aquel entonces se estaba desarrollando en el instituto sobre la marcha humana y su aplicación en el diseño de órtesis de miembro inferior, que se llamaba GATE. Yo, de hecho, pensaba que era un proyecto de puertas de embarque. Y bueno, no lo debí de hacer tan mal cuando me cogieron para esa beca y, de hecho, pues 17 años más tarde todavía sigo trabajando aquí e incluso me dan la oportunidad de participar en una charla como esta. Poco a poco me fui familiarizando con información de carácter personal que utilizábamos en el Instituto de Biomecánica. Pues, sin ir más lejos, recuerdo que dentro de este proyecto que les mencionaba, el proyecto GATE, teníamos que mapear la sensibilidad a las molestias, al dolor de las personas que pasaban por el laboratorio de miembro inferior. Y lo más importante es que esos mapas de sensibilidad éramos capaces de transformarlos en especificaciones de diseño de producto, desde elección de materiales o incluso la ubicación de dónde tenían que estar los actuadores de la órtesis. Otros proyectos pues, de todo tipo, desde información de mapas térmicos, que nos eran de mucha utilidad para la confección de indumentaria, o mapas de presiones plantares para el diseño de calzado o plantillas personalizadas. Incluso hubo una época en la que trabajábamos los movimientos de los ojos y combinados con los movimientos cefálicos para obtener mapas que llamábamos mapas visuales, personales de cada uno de nosotros para el diseño de lentes progresivas. Qué duda cabe que toda esta información tiene un valor en sí mismo enorme, puesto que permite a las empresas la posibilidad de adaptar sus productos a las características generales de la población. Podemos pensar que esto, al menos en aquella época, estaba limitado a determinados laboratorios más o menos sofisticados, y es cierto. Lo que pasa es que sí que es verdad que en los últimos años hemos vivido una absoluta revolución tecnológica. Se ha democratizado mucho la tecnología, todos tenemos en nuestro bolsillo un smartphone que mide muchas cosas, la eclosión de los sensores portables, los famosos wearables, que son capaces de registrar información nuestra desde información biomecánica, de localización, fisiológica o incluso de comportamiento, es decir, cómo utilizamos nuestro teléfono móvil o cómo navegamos por determinadas páginas web. Según la IOTA, que es una fundación de investigación internacional en temas relacionados con los sensores portables, afirman que en el año 2050 existirán aproximadamente unos 100 billones de wearables conectados a Internet, emitiendo información acerca de las personas. 100 billones. Esto implica aproximadamente que cada mujer, hombre y niño del planeta Tierra tendrá de media entre 10 y 15 dispositivos portables conectados. De hecho, si yo quisiera presentarles trasladarles una idea acerca de mi estilo de vida, posiblemente analizando esta información que se corresponde con los sensores portables que yo utilizo habitualmente en un día normal, se puedan hacer una idea mucho más precisa de cuál es mi estilo de vida que si leyeran toda mi historia clínica desde que era un niño. Está claro que los datos tienen una importancia, un valor latente muy importante, los datos de carácter personal. Sin embargo,
lo que realmente les da valor es la capacidad de analizarlos, la capacidad de inferir información, de generar información, en definitiva, de generar conocimiento a partir de esos datos. Y esto se realiza pues, con técnicas que ya nos empiezan a sonar y se empiezan a ser familiares, como es el Big Data o la inteligencia artificial. Toda esta utilización de los datos es lo que ha dado como resultado lo que se denomina la economía de los datos personales, el sector de la economía de los datos personales. Según el observatorio del BBVA Research, ya a día de hoy, este sector mueve un volumen de negocio cercano a los 300 billones de euros en el mundo, lo cual no es una cantidad nada despreciable. Y se está vertebrando pues, en diferentes organizaciones y entidades que están especializadas en, en la cadena de valor de este sector. Podemos encontrar organizaciones agregadoras de datos, los silos de datos, que segmentan perfectamente la información de carácter personal. Organizaciones que a partir de esta información o de estos datos son capaces de generar conocimiento mediante la aplicación de estas técnicas que mencionábamos. Y luego, por último, están los usuarios, las empresas que son capaces de incorporar ese conocimiento en sus procesos clave, ya sean logísticos, de producción, de marketing, de relación con sus clientes, etc. Obviamente, para que este sector se siga desarrollando en los términos que lo está haciendo a día de hoy, se debe cumplir una condición fundamental, y es que los ciudadanos, cada uno de nosotros, tengamos una predisposición a compartir nuestra información, cosa que no siempre sucede. No siempre sucede porque nos apreciamos mucho nuestros datos personales y además, bueno, ¿por qué no decirlo? También tenemos cierta reticencia como consecuencia de los modelos de explotación de información que se han venido desarrollando en la actualidad por las grandes organizaciones tecnológicas, donde el proceso no ha sido del todo transparente o no ha sido fácilmente interpretable desde el punto de vista del ciudadano. No sé si conocen que cada uno de nosotros, con independencia de la intensidad con la que utilizamos las redes sociales, o los wearables que tenemos conectados, o el uso que hacemos de Internet o de nuestro dispositivo móvil, cada uno de nosotros, en algún servidor, en alguna base de datos del mundo, tenemos un perfil que nos define como consumidores. Y además este perfil contiene centenares de ítems que les asigna un porcentaje a qué tipo de productos compramos, qué tipo de productos ya tenemos, cómo nos comportamos o incluso a quién votamos. Después de mucho trastear por Internet, yo he conseguido identificar algunos de los ítems que definen mi perfil. Y aparece información tan peregrina como, por ejemplo, que se me asigna un 95% de probabilidades de que yo en mi cocina tenga una cafetera de menos de 3 años. O, por ejemplo, que tengo un 75% de probabilidades de comprarme la nueva novela de Santiago Posteguillo antes de 2 meses. O inclusive la probabilidad que el cartero me encuentre un día entre semana en mi casa. La verdad es que podemos pensar que esto puede asustar un poco, pero es el tipo de información que estamos compartiendo continuamente en Internet. Para ser justos, también cabría decir que no toda la responsabilidad de que ese pensamiento de reticencia a la hora de compartir nuestros datos es culpa de estas grandes corporaciones. También tenemos que mirar hacia adentro y ver que, bueno, pues cuántos de nosotros, por ejemplo, nos leemos detenidamente las condiciones de aceptación de un determinado servicio tecnológico. Para ilustrar esto, me gustaría compartir con ustedes un experimento que hizo una empresa llamada F-Secure. Es una empresa finlandesa del norte de Europa que se dedica fundamentalmente a la seguridad de datos, inteligencia artificial y demás. Y para hacer este experimento se fue a una ciudad emblemática, a Londres, en concreto a un lugar que todos tenemos en la mente, Piccadilly Circus, uno de los sitios más transitados del mundo. Según dicen, por allí pasan cerca de 400.000 personas todos los días. Y esta empresa instaló un punto de acceso a Internet gratuito. La única condición para aceptarlo, para tener acceso al servicio, era pues, aceptar los términos que aparecían. El 100% de la gente que se conectó a Internet aceptó sin ningún tipo de problemas estas condiciones.
que viene a decir más o menos que utilizando este servicio estamos dispuestos a ceder a nuestro hijo siempre que la empresa lo requiera y en caso de no tener hijos, pues a nuestra mascota. Y además los términos del acuerdo se permanecerían por toda la eternidad. Bueno, esto no es más que una anécdota, una broma, pero sin duda nos tiene que hacer también reflexionar acerca de nuestra importancia en todo lo que tiene que ver en el proceso de la economía de datos. Y no en vano están apareciendo numerosas pues distintas iniciativas a nivel internacional precisamente para empoderar al ciudadano en la utilización de sus datos y, lo más importante, en convertirlo en un elemento clave en los modelos de negocio que se sustentan en la aplicación de la economía de datos. Un ejemplo de ellos es el nuevo Reglamento de Protección de Datos a nivel europeo, que aparte de ser un quebradero de cabeza para muchas empresas, pues también nos da la oportunidad a los ciudadanos de poder tener una relación de igual a igual a terceros para preguntarles qué datos son los que necesitan, por cuánto tiempo los van a utilizar, para qué y, lo más importante, poder cancelar esa compartición de datos cuando lo deseemos. También otras iniciativas a nivel internacional que están movilizándose en forma de plataformas, aunando visiones desde el punto de vista de la universidad, desde el punto de vista de los centros tecnológicos, las empresas y los usuarios, creando ecosistemas seguros que cumplan la ley de protección de datos y, sobre todo, que permitan a los ciudadanos participar, incluso con gratificaciones, de la explotación que se realizan de sus datos. Algunos ejemplos en el norte de Europa es la iniciativa MyData, pero aquí, en Comunidad Valenciana, también hay que decir que somos pioneros con la iniciativa Valencia Data, que no es más que una plataforma que permita el desarrollo, tanto para las empresas como para los ciudadanos, del aprovechamiento de los datos de carácter personal. Desde un punto de vista práctico, la utilidad de los datos personales es incuestionable. Podríamos debatir mucho acerca de las aplicaciones que tienen en sectores estratégicos como la educación, el transporte, la seguridad, la energía o la salud. En este campo, en concreto, me gustaría comentarles un ejemplo que al menos a mí me llamó poderosamente la atención cuando lo conocí, y es la aplicación de un nuevo hospital que se puso en marcha no hace muchos años en Estados Unidos, en Missouri. En concreto se llama el Mercy Virtual Care Center. Todos sabemos la concepción mercantilista que existe en Estados Unidos de los servicios sanitarios, pero sí que creo que es un buen ejemplo de reflexión. Miren, este hospital, en él trabajan más de 500 profesionales de diferentes especialidades. Está dotado de tecnología de lo bueno, lo mejor. Sin embargo, lo que no tiene es una sola cama. Por ahí no aparece ni un solo paciente, no hay pacientes, y sin embargo prestan servicios en todo el territorio de Estados Unidos. Lo que les hace diferenciadores es que sus profesionales se encargan de monitorizar a gente que está saludable, gente que no está enferma. Y lo hacen de manera continua, pues a través de wearables, a través de dispositivos móviles, aplicaciones, etc. Y los clientes les contratan precisamente mientras no exista enfermedad. Es decir, mientras yo esté sano, es que los médicos, en este caso, los de este hospital, están haciendo bien su trabajo. Bueno, podríamos discutir acerca de si es un modelo más o menos adecuado, pero de alguna manera sí que se está favoreciendo políticas de prevención de la enfermedad en lugar de los sistemas a los que estamos más acostumbrados, de sistemas más reactivos de restitución de la salud. Otros ejemplos en otros sectores muy distintos que ya también existen a día de hoy es el sector de la indumentaria y todo lo que tiene que ver con la ropa personalizada. Miren, yo tengo una celebración dentro de 15 días, me gustaría ir bien elegante, pero todavía no he elegido mi traje. Yo a día de hoy puedo sacar mi dispositivo móvil y mediante 2 fotografías una inteligencia artificial puede reconstruir en 3 dimensiones mi morfotipo, con todas las medidas necesarias para confeccionarme un traje a medida. Además, esa misma inteligencia artificial incorpora información acerca de mis gustos, acerca de tendencias que hay en el mercado o incluso en procesos del e-commerce que han sido exitosos y que pueden encajar con mi tipo de perfil.
En base a eso, en pocos segundos podemos tener una propuesta en nuestro móvil de posibles trajes, seleccionarlos y en menos de 48 horas recibir en nuestro domicilio espero que me llegue, ese traje. Ejemplos los hay en muchos campos, como les decía. Imagínense, por ejemplo, en el ámbito de la atención de las personas mayores. La tendencia es que cada vez hay más personas mayores que viven solas y que a través de esta monitorización podemos identificar de manera prematura situaciones de riesgo o adelantarnos a la prescripción de servicios que mantengan un envejecimiento saludable. O, por ejemplo, en temas de gobernanza, a la hora de tomar decisiones acerca de cuáles son las líneas de transporte público que se tienen que potenciar o inclusive cuál es el consumo energético de las farolas en función del uso o tránsito de las personas por las distintas zonas de la ciudad. Empezaba mi charla hace 17 años, cuando entraba por primera vez en el Instituto de Biomecánica y me empecé a relacionar con los datos de carácter personal, que sin duda tienen un valor fundamental para la personalización o la customización de productos y servicios. 17 años más tarde hemos multiplicado por 100 la capacidad que tenemos para conocer información de gran valor para las empresas de sus clientes. En un futuro no muy lejano podemos estar hablando de la posibilidad de personalizar productos que vayan evolucionando con nosotros conforme vamos envejeciendo y modificando nuestras necesidades. No nos engañemos, ese futuro es hoy y nuestra capacidad de invención y de innovación es el límite. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para mi compañero antiguo becario? Muy bien. A mí me aterroriza la seguridad de los datos personales. Me aterroriza. Precisamente comentaba... Letonia y Estonia, estos países, ¿tú qué piensas? ¿Cómo controlar? Porque la información que llega, yo creo que al final, como tú has dicho, firmamos sin... Vamos. Precisamente a través de... Precisamente las iniciativas que comentábamos antes de esas plataformas que están surgiendo con diferentes agentes sociales y sobre todo también el desarrollo tecnológico con tecnologías como el blockchain y demás, están posibilitando que cada uno de nosotros seamos dueños realmente, que hasta ahora no lo hemos podido ser, de nuestra información personal. Y además, yo creo que hay un factor que hay que considerar muy importante. Hasta ahora se nos ha tratado como un mero proveedor o como un... Bueno, no teníamos demasiada importancia dentro de los modelos de negocio. Ahora somos un socio más. Somos un socio más porque se nos tiene que tener en cuenta y también por el potencial que tenemos, la posibilidad de interactuar de una manera mucho más cercana con las empresas de los productos que compramos, la posibilidad de tener información personalizada que nos sirvan para mejorar nuestra calidad de vida o nuestro estilo de vida y sobre todo también desde la perspectiva de las empresas, ¿no? La posibilidad de tener la posibilidad de acortar los tiempos de la innovación preguntando y trabajando codo con precisamente con quien es tu cliente. Está claro que eso es de dónde venimos, pero afortunadamente la tecnología nos está posibilitando la posibilidad de tener mucho más controlado esa, y sobre todo la ley también. Efectivamente, eso es. Con relación a estos datos, yo comparto la derecha y la preocupación de compañero, ¿no? Respecto a datos muy personales de consumo, ¿no? Y de funcionamiento tuyo, pero también hay datos muy personales porque quería conocer tu opinión sobre si el usuario debe tener potestad para impedir que se trabaje con ellos. Yo pienso en los hospitales públicos. Esos datos, yo creo que anonimizados adecuadamente, deben ser utilizados por grupos de investigación, por las instituciones, porque ya pasan a otro plano. Es necesario para ya no solo para la parte médica, para la parte social
que van pagadas con dinero público y puedes aquí en Europa, como nos hemos rayado un poco nos hemos asustado mucho con la parte de protección de datos, nos hemos tirado al otro lado y estamos viendo empresas de aquí de Valencia que se van a Boston a operar porque ahí pueden comprar los datos a los hospitales y manejarlos, y es triste, ¿no?, que se nos van empresas en frentes importantes, farmacéuticas europeas se tienen que ir a otros lugares, a China o a Estados Unidos a trabajar, cuando son datos que anonimizados adecuadamente deberían estar financiados con dinero público y no son pautas personales de consumo, sí, sino de salud, y tú vas a un centro público. Totalmente de acuerdo. De hecho, me ha venido a la cabeza un dato que leí no hace mucho en un informe que presentaba precisamente la iniciativa My Data, y es que el 60% de la población europea está completamente a favor de compartir sus datos siempre que tenga fines de investigación, de innovación. Y otra reflexión que me hacía cuando estuve preparando la charla es sorprendente la cantidad de información que estamos en disposición de poder generar, y de hecho se generan con estos wearables que les mostraba al principio de mi intervención, que están fuera del circuito de las organizaciones sanitarias. De hecho, se cuantifica que el 60% de nuestra salud, de lo que nosotros actualmente medimos que afecta a nuestra salud, se mide en casa, en el trabajo, con nuestros amigos, etc. Y por tanto, yo creo que es doble el flujo de información desde las organizaciones sanitarias para poder utilizar esa información de carácter de investigación, de carácter preventivo, sobre todo para hacer también sostenible los recursos que destinamos a la gestión de la enfermedad crónica, que cada vez es más prevalente en nuestras sociedades, como hacia adentro, es decir, la información que nosotros generamos y que les puede ser de gran utilidad a los profesionales sanitarios para su detección precoz de posibles enfermedades o de posibles problemas o trastornos que puedan ocurrirnos. Me parece súper interesante lo que comentas, pero te voy a hablar desde la perspectiva del consumidor, que para eso lo represento. Efectivamente, desde el punto de vista médico, yo estoy en algunos organismos donde se tiene especialmente mucho cuidado con el tema de los datos y sobre todo desde el ámbito sanitario, porque es verdad que sobre todo las empresas, los que están investigando dentro del ámbito de las farmacéuticas fundamentalmente, está bien que compartan los datos desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la investigación, pero sobre todo lo que actualmente los comités éticos de los hospitales nos fijamos, digo nos fijamos porque yo pertenezco al de la FE, nos fijamos sobre todo en el consentimiento informado que los pacientes tienen que hacer en cada una de las investigaciones. Y entonces, aparte de la investigación, sobre todo, lo que más se fijan los equipos, o nos fijamos sobre todo, es en esas autorizaciones que lo que hacen es defender los derechos de los ciudadanos. Porque es verdad que gracias a nuestros datos, incluso gracias entre comillas, que se entienda bien, a nuestras enfermedades, podemos salvar y podemos contribuir, ¿no? Pero siempre con respeto y sobre todo teniendo en cuenta la ética que comentaba y la seguridad de nuestros datos, ¿no? Y en ese sentido sí que hay un debate. El otro día venía yo de un congreso a nivel estatal precisamente que hablaba exclusivamente de eso, donde los protagonistas éramos los pacientes, los usuarios o los consumidores de la sanidad, y la máxima preocupación que tenía el sector son saber nuestros datos y cómo van a poder investigar. Es que a día de hoy, desde la FE, por ejemplo, no quiero insistir porque muchos datos son confidenciales, pero estamos parando investigaciones precisamente porque no se trabajan bien con los datos de los pacientes. Entonces, los equipos interdisciplinares de investigación no pueden coger los datos y los historiales médicos porque el tutor o el profesor los tenga, y estamos paralizando incluso trabajos de investigación de alumnos para acabar su trabajo de fin de curso, precisamente porque la ley es muy estricta respecto a la privacidad de los datos de las personas. Creo que hay que avanzar desde un punto de vista importante, pero teniendo siempre los pies en el suelo. Y luego una cosa importante que comentaba, es que claro, el ciudadano tampoco es consciente de que cuando se descarga una app
o cuando, por ejemplo, coge un patinete, una moto o un coche, sé que dice, uy, qué económico y qué guay es esta ciudad. Perdona, es que el negocio no está en que tú te desplaces desde tu casa a la universidad, el negocio está en los recorridos que tú estás haciendo de un lado para otro, porque alguna empresa sabe perfectamente cuáles son tus hábitos de consumo, ¿no? Entonces eso es suficiente y entonces ahí sobre todo hay que destacar el papel que las organizaciones de personas consumidoras tenemos que hacer respecto a la concienciación de la ciudadanía, que esos datos incluso pueden resultar económicamente rentables al propio ciudadano, ¿no? Por eso me parece muy importante lo que estaba aquí diciendo. Totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los grandes activos de estas iniciativas que comentábamos antes, como puede ser a nivel pionero en Comunidad Valenciana la plataforma Valencia Data, es proporcionar esos instrumentos que actualmente pues, no están del todo claros y que la ley además ahora nos favorece precisamente para clarificar y hacer mucho más accesible todo el tema de los consentimientos, su renovación, su anulación, por así decirlo. Y que duda cabe que es lo que comentaba, ¿no? El ciudadano tiene que ser un elemento clave dentro del modelo de negocio. Y por qué no, por supuesto, gratificarle por sus datos, ya sea económicamente o, como decíamos, a través de información relevante, ese análisis de los datos agregados, pues bueno, que en definitiva pueda utilizar para mejorar su calidad de vida. O sea, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues tenemos que concluir. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos por su interés y participación.